Buenos días, muchachos. Hoy vamos a hablar un poco de la didáctica de la literatura, uno de los campos de acción del programa de literatura de la UNAP. Entonces, la idea es proporcionar algunos conceptos, digamos que alguna información o algunos datos importantes para que pensemos en cómo realizar un trabajo de investigación, un trabajo de grado en este campo de acción llamado didáctica de la literatura. Entonces, en primer lugar, quiero es que entendamos que la didáctica está destinada al desarrollo de la competencia literaria, ¿sí? En este sentido, lo primero que quiero decirles es, hay que diferenciar entre didáctica de la literatura y didáctica de la lectura, ¿sí? Específicamente una va enfocada a la competencia literaria y la otra a la competencia lectora, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a determinar que lo que queremos hacer, el proyecto que queramos presentar como trabajo de grado para literatura, para el programa de literatura, debe estar pensado en, primero que todo, propiciar el gusto por la literatura, ¿sí? Aunque implícitamente esté el gusto por la lectura. Pero lo más importante es que como se habla de una competencia literaria, se habla de conceptos literarios, se habla de herramientas literarias, de elementos que componen una obra literaria, muchas obras literarias, sea poesía, cuento, novela, etc. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, es cómo acercar al lector al texto, no solamente para que realice buenos procesos de lectura, sino además para que comprenda todo lo que implica el mundo literario, ¿sí? Para que entienda cómo se construyen las obras, para que identifique la importancia de la literatura, la importancia histórica, social, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante esta competencia literaria. ¿Sí? En ese sentido, digamos que hay que propiciar, como ya les dije, el gusto por la lectura, ¿sí? Hay que interesarnos por enseñar modos de leer obras literarias, teniendo en cuenta algo que vamos a ver más adelante, que es el género que estamos leyendo, si es poesía, cuento, novela, etcétera. Dependiendo del género discursivo, pues cada una de las didácticas sería distinta. No es lo mismo tratar de leer y analizar los elementos literarios de un poema que de una novela. Entonces, para esto, digamos que tenemos algunos elementos a la mano que podemos utilizar, como obviamente la historia de la literatura. En este caso podemos hablar de antologías de literatura, de historias de crítica literaria, de la misma crítica, teoría literaria. Entonces hay muchos elementos de historia históricos que tienen que ver con la literatura que podemos, desde los cuales podemos apoyarnos para hacer un trabajo en este campo de acción. En segundo lugar, como ya se los dije, se los adelanté hace un momento, hablar o tener en cuenta, mejor dicho, las tipologías discursivas. Como ven en lo que les estoy presentando como imágenes, pues los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, o sus poemas como El Cuervo, las novelas fantásticas de Rowling, no sé, digamos que esta relación aquí con todo el mundo macondiano, ¿sí? Entonces la novela y aquí digamos que la épica. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de diferentes tipologías discursivas como lo fantástico, lo maravilloso, lo realista, o también de géneros como el cuento, la novela, etcétera. Hay que tener en cuenta estos aspectos y son fundamentales para saber cómo construir una didáctica. Recordemos que la didáctica responde al cómo. ¿Cómo hago, en este caso, para que los lectores entiendan la literatura a partir de obras literarias? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que los lectores aprendan a descubrir, a analizar, a interpretar la literatura desde las obras literarias? Entonces, esto es muy importante. Pensar en la didáctica como un cómo. Otra posibilidad es, digamos, que ya llevarlos a construir digamos que a sus estudiantes, a su grupo de personas que están interesados en su didáctica o que ustedes van a ser partícipes de su proyecto de grado, en cómo comentar textos literarios.
¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante el saber analizar. Por eso les aclaro que no se trata solamente de saber leer, sino además de saber analizar desde el punto de vista literario, pues las obras literarias. Hablo de personajes, hablo de mirar el tiempo, hablo de mirar cómo está construido el espacio, hablo de revisar los narradores, es decir, de determinar y usar ciertos conceptos que específicamente han sido parte del campo de la literatura para hacer este tipo de análisis. Entonces, digamos que la meta es crear una educación literaria, ¿sí? que consiste específicamente en potenciar un aprendizaje autónomo de la literatura. Un aprendizaje es uno, y es muy básico, que es que estos miembros de mis grupos, de mi objeto de estudio, lean, pero lo más importante es que entiendan desde la literatura lo que están leyendo, que digan, reconozcan, por ejemplo, comparaciones entre una obra que acaban de leer y otra, que analicen, como ya les dije, algunos elementos básicos, fundamentales de la crítica literaria, de la literatura, de la teoría literaria. Sí, vuelvo y les repito, personajes, tiempo, espacio, cronotopo, etc. ¿Sí? ¿Para qué? Para crear en este grupo de personas, ¿sí? Digamos que sería el objeto de estudio de su proyecto de investigación, crítica, ¿sí? Incentivar la crítica, la motivación y la animación. Entonces, en este caso no solamente es que se motive a leer, sino que se motive a analizar, a criticar un poco, a investigar sobre lo que se está leyendo, ¿sí? Todo desde el punto de vista literario. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues por medio de talleres, tanto disciplinares como interdisciplinares, de procesos de lectura, de construcción de clubes de lectura, etcétera. ¿Sí? Pero es una manera, o estas son maneras de lograr lo que ya les dije, que es aprender a analizar, a relacionarme con la literatura, ¿sí? Y pues en este caso hay muchas herramientas telemáticas, a través de internet, el uso de las TIC, las mismas bibliotecas. Digamos que cada vez tenemos más herramientas, sobre todo tecnológicas, para lograr esa relación y esa implicación entre el lector y las obras literarias. Hay muchos modelos que podemos pensar y que digamos que van avanzando con el tiempo, y desde donde podemos pensar en nuestros proyectos en didáctica de la literatura. Entonces, digamos que hay un modelo muy básico, casi que inicial, que es el modelo retórico, es en donde se incluye como un referente lo moral y lo discursivo. ¿Sí? No solamente está un buen decir y un buen escribir, sino que esto lleve a un buen hacer. Eso es bien importante tener en cuenta que para la literatura todo está dado a partir de lo que nos dicen las obras. Sí, entonces hay que tener cuidado con este modelo retórico, porque no se trata de moralizar la literatura, sino de entender cómo funcionan los elementos morales dentro de la obra que estoy analizando. Entonces, un personaje es moral o amoral dentro de la obra, pero no podemos simplemente extrapolarlo, sacarlo de la obra para decir que es un personaje amoral porque según mi experiencia de vida, mi contexto, mi cultura, así lo es. No, tenemos que pensar desde el contexto, desde la obra misma, desde la relación de los personajes, desde lo que sucede y piensa la cultura dentro de la obra literaria, no por fuera de ella. Entonces también está el modelo historicista, que es muy utilizado, ¿sí? Que es, digamos, conocer todo lo que tiene que ver con la historia de la literatura, las épocas, los autores, las obras. Esto implica que no solamente leemos la obra como un objeto aislado, sino como un objeto que está construido desde dentro de una organización social, dentro de un pensamiento cultural, dentro de un constructo social. Entonces es muy importante que se pueda pensar una obra literaria desde ahí. Esto es muy importante para que tener en cuenta que cuando hablamos de lo historicista no hablamos de que en lugar de explicar la obra, en lugar de analizar la obra, de crear un modelo didáctico para que los muchachos o las personas se acerquen a la literatura
donde el referente sea el autor, lo más importante siempre es el texto, ¿sí? Si bien es un modelo historicista, lo que se hace es analizar el texto, lo que nos dice el texto, lo que nos muestra la obra literaria, y después tomar los elementos históricos para complementar este análisis, para complementar esta didáctica. Y un modelo, y también un modelo textual donde pues el comentario de texto se utiliza como ayuda a la comprensión de lectura o lectora. Esta práctica tiene en cuenta, el historicismo, es decir, específicamente llevado con que el proyecto didáctico vaya a la construcción de críticas, a la construcción de comentarios literarios o reseñas literarias que me hagan pensar o que hagan pensar a esas personas en las obras literarias, que las analicen, que las piensen, que las interpreten para construir textos. Y digamos que un modelo un poco más completo, que es el modelo basado en el conocimiento del texto. Aquí entra la figura del lector, es un modelo un poco más contemporáneo, es decir, una didáctica que incluya no solamente todo lo anterior, que es el análisis moral, social, económico de los personajes dentro de la obra, lo que era en ese momento histórico, la relación de las personas y cómo se puede a partir de la obra representar una época, sino además tiene en cuenta la recepción de los lectores, es decir, cómo interpreta cada lector a partir de su época o cómo ha interpretado cada lector a partir de su época la literatura. Entonces aquí es importante pensar en que estos modelos en la educación literaria, es decir, en cómo se ha pensado enseñar literatura, tienen todo un proceso. ¿Sí? Es progresivo, es decir, intenta con el paso de los tiempos, incluir más elementos. Por ejemplo, la moral, después lo histórico, después específicamente lo textual, que es muy lingüístico, y finalmente también va un poco lo psicológico, que es cómo se asume, cómo se siente, cómo se interpreta la literatura, desde lo emocional, etc. Y estos modelos ayudan a entender un poco en qué consiste la educación literaria, ¿sí? Educar desde la literatura a una persona. Entonces, digamos que, ¿por qué fueron tan influyentes o siguen siendo tan influyentes? Porque nos permiten reconocer un punto de partida, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el acceso al texto, la posibilidad de comprenderlo, la posibilidad de que haya un gusto por esa lectura. Este modelo se parece, podemos fácilmente incluirlo dentro de lo que es la educación medieval, en donde el texto, en este caso la Biblia, era el punto de partida para comprender un modelo religioso, ideológico, etc. Entonces también para la educación literaria se hizo un requisito que haya una experiencia del texto y una vinculación emocional con él. Entonces estos modelos influenciaron muchísimo para que la gente hiciera proyectos de didáctica de la literatura que tuviera que ver con estar con el texto, acercarse al texto, ver el texto, leerlo, relacionarse con el texto, ¿sí? Todo con el propósito de mejorar las características o de reconocer mejor las características de los textos literarios. Vuelvo y repito que es muy importante, no hay que confundir la didáctica de la lectura con la didáctica de la literatura. La didáctica de la literatura incluye la didáctica de la lectura, es decir, uno debe aprender a leer un texto para comprenderlo, ¿sí? Y cuando se realiza esa comprensión, uno entra a analizar conceptos ya del campo específicamente de la literatura, como ya se los he nombrado, cronotopo, narrador, etc. Digamos que también posibilitaron la integración de espacios de lectura en la escuela, la construcción de bibliotecas, los programas de animación lectora, el auge de la literatura infantil, etc. Entonces, esto logró motivar todos estos espacios. También surgieron talleres literarios de escritura, experimentación literaria, que se pueden hacer desde, creo yo, que se tenga alguna experiencia con la creación literaria, ¿sí? Es decir, uno fácilmente puede reconocer que se hacen talleres literarios de escritura sin que realmente se tenga una experiencia o sin que el moderador o el tallerista tenga una experiencia clara de estos requisitos, parámetros, normas que tiene escribir literariamente. Entonces voy a dejar hasta ahí. En el segundo video continúo. Un abrazo para todos y nos vemos en el segundo video.